1,5 millones de empleos en 4 años de gobierno. Era la propuesta ganadora el 23 de noviembre del año 2015, cuando en Argentina el candidato conservador de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, ganaba las elecciones presidenciales tras una apretada segunda vuelta. Apenas 3 puntos lo distanciaron de su contendor, el oficialista Daniel Scioli, la apuesta del kirchnerismo para encarar una campaña sumamente polarizada y donde los medios de comunicación jugaron un papel determinante. Así, tras 12 años de gobierno del Frente para la Victoria, la Argentina entraba a una nueva etapa, una etapa de cambio, de vientos frescos en un contexto donde las denuncias de corrupción parecían multiplicarse contra una líder que, paradójicamente, terminaba su mandato con el 50% de imagen positiva, pero cuya reelección no estaba permitida por impedimento constitucional. Hoy en Mundo al Revés analizamos el gobierno de Mauricio Macri tras su primer año de su baile en la Casa Rosada. Mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Para el programa de hoy contamos con el análisis de 2 expertos, Pedro Brigger y Ernesto Matos. Con el primero, un amigo de esta casa, me enfocaré en el panorama político de la Argentina de hoy y en el impacto del efecto Macri en una región donde la derecha va ganando terreno. Con el segundo tocaré la parte económica, un balance detallado de las cifras de esta administración que prometió bonanza y oportunidades para todos los argentinos. ¿Lo consiguió? De inmediato lo averiguamos. Antes del diálogo, les propongo este video. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo. Sigue increciendo el descontento en Argentina por las medidas adoptadas por Mauricio Macri rápidamente en sus primeros 100 días de gobierno. Cientos de desempleados de Argentina bloquean las calles céntricas de Buenos Aires en una protesta contra los recientes despidos realizados por el gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores y trabajadoras de Argentina le exigen al gobierno de Mauricio Macri detener su plan de despidos masivos. Se produjeron despidos en el Senado, en la Secretaría de Comercio, en el ANSES, en el Centro Cultural Kirchner, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Economía. Toda la administración pública padeció una fuerte ola de despidos. Vuelven los despidos porque en áreas del Estado se han producido hoy nuevos despidos y donde algunos ministerios están previendo nuevos despidos para los próximos meses. Hoy la Argentina sigue siendo el país de América Latina que tiene su salario medido en dólares más alto de la región. Entonces lo que están buscando estos sectores concentrados de la economía es depreciar el salario, generar el famoso que decía Carlos Marx, el ejército de desocupados de reserva, para que esa gente que está buscando trabajo baje las aspiraciones de los que están trabajando y acepten trabajar por menos dinero. 27 trabajadores con 27 familias detrás que han sido despedidos. Hoy se han movilizado miles y miles de trabajadores estatales frente a los despidos, frente al ajuste del gobierno de Macri. Se estima que hasta el 1 de marzo ya van 28.000 despidos en la administración pública nacional desde que Macri llegó al poder. Les avisaron a los 1.000 empleados de Conectar Igualdad, que es acaso el programa más ambicioso que se ha llevado adelante en educación, en políticas públicas del gobierno anterior, que es el de darle la computadorita, la netbook a los chicos de primaria y secundaria. También les avisaron que los despedían a todos. Hoy la vicepresidenta Gabriela Michetti despidió a 300 nuevos empleados. Y esto en el marco de una economía prácticamente
diagnosticándose hacia los próximos meses en recesión. Lo que se está haciendo es sacar a las áreas que se están encargando sobre todo de las denuncias de lavado contra bancos. ¿Por qué? Porque el primer anuncio que hizo este gobierno cuando llegó es que los bancos le prestaban 7.000 millones de dólares. Bueno, ahora llegó la parte de devolver. ¿Cómo devuelven? Basta de controles, basta de supervisión, tanto en el BCRA como en la CNB y como en la Unidad de Información Financiera. A ver, los despedidos no son números, son personas, son familias, son pueblos. Pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. No ajustar. No ajustar. Bien. No ajustar. Pedro Brigger, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con vos otra vez. Bueno, Pedro, como sabes, este domingo se celebrarán en Ecuador las elecciones presidenciales, ¿no? Y hay quienes dicen que será una nueva y decisiva prueba de fuego para los procesos progresistas y de izquierda que se abrieron en América Latina desde finales del siglo pasado y bueno, que han venido sufriendo varias derrotas desde el momento en que poco más de la mitad del electorado argentino decidió que era necesario cambiar, ¿no? Sin preguntarse mucho en qué dirección y bajo cuál liderazgo, simplemente cambiar y darle la oportunidad a una alianza de derecha que, bueno, en la campaña electoral había jurado que mantendría todo lo bueno hecho por el kirchnerismo y corregir lo que estaba mal. Poco más de un año ha pasado desde aquella promesa y lo primero que quiero preguntarte es, ¿ha logrado Macri cumplir con su palabra, Pedro? Creo que a poco más de un año de la llegada del presidente Mauricio Macri, uno puede decir que en una gran parte de las cosas que él dijo durante la campaña electoral las cumplió y en otras no. Creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta que la llegada al gobierno de Mauricio Macri por primera vez se sucede por la vía electoral después de un gobierno progresista en América Latina. Si uno mira lo que ha sucedido en América Latina en este nuevo siglo, encuentra con que ningún otro gobierno progresista, en el más amplio sentido de la palabra, fue derrotado en las urnas. Dilma Rousseff fue derrocada por un movimiento para derrocarla, valga la redundancia. En su momento, Zelaya de Honduras fue derrocado por un golpe de Estado. Fernando Lugo también fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Por lo tanto, para las derechas latinoamericanas era nuevo el escenario. Las derechas latinoamericanas estaban acostumbradas a gobernar después de un golpe militar, a través de un golpe militar, o cortando de cuajo con un gobierno del que renegaban plenamente. Por lo tanto, lo que se decía siempre es que se va a ir en contra de aquello que provocó el caos cuando llegaban los militares. En este nuevo escenario, la derecha se tuvo que enfrentar a algo novedoso. ¿Cómo hacer para convencer a la mayoría de la población de que alguna de las conquistas sociales que había llevado adelante el kirchnerismo durante 12 años no se iban a sacar? Por lo tanto, parte de su discurso fue: vamos a dejar lo bueno, vamos a cambiar lo malo. En la realidad, uno no ve que esto suceda, porque lo que han hecho es tocar también gran parte de lo bueno. Las derechas latinoamericanas no están de acuerdo con un Estado que tenga una fuerte presencia social. Las derechas latinoamericanas no están de acuerdo con negociaciones salariales en buenos términos con los sindicatos. Las derechas latinoamericanas además tienen un discurso que se vende como algo moderno, cuando en realidad lo que proponen es una vuelta al pasado, vuelta a fórmulas que ya han existido, sea en Ecuador, en Brasil o en la Argentina. La década del 90 fue la década del consenso de Washington, la década de las políticas neoliberales, y lo que ofrece Mauricio Macri en la Argentina, Michel Temer en Brasil, Piñera en Chile u otros miembros de las derechas latinoamericanas no es muy diferente a lo que se proponía en la década del 90. Pero Macri se encontró con un problema: ¿cómo hacer para convencer a la población de que no iba a tocar aquello que supuestamente era bueno, pero que en realidad él nunca estaba convencido? Podemos tomar múltiples ejemplos. Uno muy claro es el fútbol. El fútbol en los últimos años del kirchnerismo era absolutamente gratuito. Eso hoy se ha borrado del mapa. Digamos que la receta no ha variado tanto, pero que la derecha aprendió marketing, ¿no? Se vende mejor. Sin lugar a dudas, la derecha tiene doctorados en marketing. Saben cómo engañar a la población respecto del bienestar que le van a traer
y que después esto no se concreta. A ver, digámoslo también de una manera sociológica muy clara. Los multimillonarios, los millonarios, gobiernan para su clase social. Es muy raro encontrar a alguien que representa intereses de las grandes corporaciones, de los millonarios, de los banqueros, de las grandes empresas, que dé un vuelco y que gobierne efectivamente para las grandes mayorías. Hay muy pocos casos en la historia que puedan demostrar eso. Por lo general, los más poderosos cuando gobiernan, lo que hacen es cambiar las leyes para los más poderosos. Si fuera por los políticos de las derechas latinoamericanas, los derechos sociales de los trabajadores serían mínimos. Y si pudieran, los reducirían a la esclavitud. Si hoy la mayoría de los latinoamericanos no trabajan en condiciones de esclavitud, es porque ha habido luchas sociales en contra de gobiernos de derecha para cambiar las relaciones sociales. El problema que tienen las derechas latinoamericanas es que hoy los gobiernos progresistas le han dado a segmentos importantes de la población derechos sociales muy amplios. Lo que se dice derechos adquiridos. La pregunta es hasta qué punto las poblaciones están dispuestas a perder esos derechos en aras de promesas vagas que por lo general después no se cumplen. Promesas incumplidas y bueno, las cifras de popularidad de Macri están ahí, ¿no? Han ido decreciendo de forma sostenida. Lo que percibimos en general, Pedro, es un descontento que se hace presente en las calles, ¿no? Hemos visto protestas por la política de tarifazos, por los despidos masivos, por la baja de subsidios en los servicios públicos, en fin. ¿Cuán previsible era este escenario? ¿Sorprendió a los argentinos? Y me refiero sobre todo a los que votaron por el cambio de modelo. ¿O era este un presupuesto aceptado? Era absolutamente previsible. Las derechas neoliberales podían esconder algunas medidas que iban a tomar, o la magnitud o la profundidad en sus campañas electorales. Pero si uno conoce la historia de los políticos, de los economistas, de los comunicadores neoliberales, no hay por qué asombrarse. Tal vez lo novedoso en este caso, que hay que pensarlo también para otros gobiernos en América Latina, es que han tenido que demonizar al enemigo sin llamar a los cuarteles para derrocarlos con golpe de Estado, que es lo que hacían en el pasado. Salvador Allende fue demonizado antes de ser derrocado. El peronismo en el 1955-1976 fue demonizado antes de llevar adelante un golpe de Estado. Y uno puede tomar muchísimos ejemplos de años atrás, en el siglo pasado, en casi todos los países de América Latina. La demonización de aquel que estaba gobernando. Lo que pasa es que hay una nueva etapa histórica y no se puede apelar a los militares como en el pasado. Entonces se buscan mecanismos institucionales. En Paraguay, en Brasil y en Honduras tuvieron éxito. En los otros países no. Por eso la necesidad de demonizar a un proceso de 12 años, la necesidad de decir que son todos absolutamente corruptos, que son todos absolutamente ladrones. Esto no implica que no sea un problema muy grande para los gobiernos progresistas tener en su seno gente corrupta. Por supuesto que es un problema muy grande. Sin embargo, llama la atención que a nivel de medios las etiquetas de gobiernos corruptos recaigan casi exclusivamente sobre los procesos de izquierda, ¿no? Y no pretendo con esto justificar la existencia de cualquier acto irregular en absoluto, pero está claro que los grandes titulares se han centrado sobre todo en desprestigiar el capital político de líderes como Dilma Rousseff, apartada de su cargo por su supuesta vinculación con un caso grave de corrupción en Brasil. Ahora los cañones, por cierto, apuntan hacia Lula. En Argentina, Cristina Fernández deja el poder tras 12 años de un exitoso proceso político. Y bueno, ahora las miradas apuntan a la legitimidad de su patrimonio. En el caso de Venezuela, las denuncias de corrupción son hace rato moneda corriente. Y bueno, en el capítulo de Ecuador se multiplican los señalamientos contra funcionarios públicos sin que medien, en muchos casos, pruebas contundentes, irrefutables. Yo me pregunto, ¿es la corrupción un patrimonio de la izquierda o es que la derecha tiene tan buena prensa? No, discúlpame, esto no es tan así, porque ha habido denuncias de corrupción muy fuertes en contra del presidente Jimmy Morales, por ejemplo, en Guatemala. Ha habido presidentes centroamericanos encarcelados. Lo que pasa es que uno podía ir ver intereses contrapuestos entre fracciones de clases dominantes. Acá lo que se ve claramente es que se busca destruir
un proyecto político y no una persona. Quitarle el fútbol gratis a la población es para dárselo a pequeños grupos concentrados que van a cobrar el fútbol. No es sacarlo porque hay alguien corrupto y mantener el programa. Creo que esa es la gran diferencia. Ahora, Pedro, ¿es justo hablar de un fin de ciclo del progresismo en la región? ¿Qué asidero tiene esta interpretación tan publicitada por los medios convencionales con sus opinadores de lujo? Convengamos en que la derrota del kirchnerismo, digamos que fue el preludio de una suerte de efecto dominó cuyos principales hitos fueron el revés sufrido por el gobierno bolivariano de Venezuela en las elecciones de la Asamblea en el 2015. Un año después, los resultados del referendo en Bolivia, ¿no? Y el llamado golpe institucional en Brasil, que terminó con el mandato de Dilma Rousseff. Sin embargo, ¿son estos elementos suficientes, Pedro, para sentenciar el fin de ciclo? ¿Qué opinas tú? Yo creo que todavía se puede hablar de un continente en disputa y una pugna entre proyectos muy clara. Tampoco se puede hablar de fin de ciclo porque en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, todavía hay gobiernos progresistas e incluyo también a Chile, donde no está la derecha gobernando a través de los partidos tradicionales de derecha. Pero la derecha ha anunciado con bombos y platillos el fin de ciclo en el año 2012 en Venezuela, no se dio. Después en las elecciones en Ecuador o en Bolivia no se dio. En las elecciones en Uruguay no se dio. En las elecciones en Brasil no se dio. Por eso yo quiero resaltar que Argentina es el único caso donde la derecha ha logrado convencer a la población de que su propuesta es superadora a la de los gobiernos progresistas. En Brasil, en Paraguay y en Honduras tuvieron que apelar a golpes institucionales para derrocar a gobiernos progresistas. Esto también hay que remarcarlo. En las urnas, a las derechas, frente a gobiernos progresistas, le ha ido muy mal. Solamente lograron vencer a Mauricio Macri, por eso, por supuesto, las elecciones del próximo 19 de febrero en Ecuador son también tan importantes para ver si la derecha ecuatoriana también logra un triunfo como para poder anunciar que acá hay un nuevo siglo de derecha que comienza. Y me quiero detener precisamente en ese punto, Pedro, si me permites, en la importancia que reviste la inminente elección en Ecuador. Leí hace poco un artículo de Atilio Borón, ¿no?, que reflexionaba sobre este tema y apuntaba que una victoria de la candidatura de Alianza País podría marcar el principio de la contraofensiva reaccionaria orquestada desde Washington y cuyo objetivo, decía, es volver a la situación en que América Latina y el Caribe se encontraban al anochecer del 31 de diciembre de 1958, en vísperas del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Qué opinas tú? ¿Qué representan las elecciones en Ecuador para la región? Creo que las elecciones en Ecuador son muy importantes por lo que ha significado en estos últimos 10 años el gobierno de Rafael Correa, por lo que ha avanzado Ecuador. Rafael Correa ha logrado colocar a Ecuador en un lugar importante en el escenario político latinoamericano e internacional. Uno estaba acostumbrado a hablar de Ecuador y pensaba en golpes de Estado, en revueltas en contra de presidentes, en feriados bancarios, en dolarización. Y lo que ha logrado el gobierno de Ecuador a través de los cambios sociales que ha comenzado y que por supuesto no han finalizado, es realmente muy importante. Ha cambiado la imagen de Ecuador. En este sentido, lo que sucede en las elecciones del 19 de febrero, sin lugar a dudas, es muy importante. ¿Cuál sería el impacto para otros gobiernos de línea progresista en un escenario donde llegara al poder un presidente de derecha, ¿no? ¿Qué tan debilitados quedarían, por ejemplo, gobiernos como el de Venezuela o Bolivia en la arena política regional? ¿Crees que habría, por otro lado, un impacto en términos de integración? Y los impactos siempre están. Cuando la corriente progresista se reforzó, esto tuvo impacto sobre otros países y además pudo avanzar con propuestas progresistas en toda la región, avanzar con la CELAC, avanzar con UNASUR. Está claro que cuando hay gobiernos de derecha en la región, ellos tienen sus propuestas, pueden avanzar con sus propuestas y pueden arrinconar los sectores progresistas, y donde ya lo que trata cada uno es defender lo mínimo de lo que pueda en vez de poder pedir mejoras sociales. Hay una gran diferencia entre un gobierno progresista y un gobierno de derecha. Los gobiernos de derecha arrinconan a la mayoría de la población para que defiendan apenas lo que tienen. Los gobiernos progresistas por lo general le dan aire para que pidan mucho más, para que pidan más derechos. Por eso yo creo que una cuestión fundamental es el tema de los derechos adquiridos. Por eso di el ejemplo del
fútbol como un ejemplo que a los latinoamericanos nos une mucho. Para los argentinos fue un derecho adquirido poder ver de manera gratuita el fútbol. Quitarlo es renunciar a derecho. Tener que pedir que los empresarios les den un 15% de aumento a fin de año o a comienzo de año, cuando la inflación ronda el 20, el 25 o el 30, es defender apenas lo que uno tiene y no mejorar su nivel de vida. Yo creo que esa es la gran disyuntiva. Si se trata de mejorar el nivel de vida en lo social, en lo económico, en lo cultural, de las inmensas mayorías, o de retroceder. De acuerdo a diferentes encuestas, ya que hablas de la inflación, de la lectura de diferentes encuestas que he podido revisar, la mayor preocupación de los argentinos actualmente es la inflación, ¿no? Que según cifras oficiales e independientes supera el 40% anual. 40% anual. No sé qué tan fidedigno sea esto. Lamentablemente, las encuestas hoy no son referentes de credibilidad. En todo caso, ¿a qué se atribuye esta inflación tan importante, Pedro? Bueno, en primer lugar hay que señalar que las encuestas buscan marcar una tendencia, buscan imponer temas. De hecho, hoy en día los sectores aliados o alineados al gobierno de Mauricio Macri dicen que la inflación ya no es un problema. Dicen que hay otros problemas que son más importantes. Esto tiene mucho que ver cómo las encuestas presentan ante la sociedad lo que serían los problemas que le interesan a la sociedad. Sin embargo, muchas veces esto está manipulado de tal manera que uno piense que los problemas son otros. De hecho, muchas veces en América Latina se plantea el tema de la seguridad ciudadana en las calles como el principal problema, cuando las estadísticas demuestran que los robos, los hechos violentos en las calles no han aumentado. Y sin embargo, a través de las encuestas se logra instalar la idea de que estos sí han aumentado y se han convertido en el problema central de la población. La inflación creciente tiene que ver con un modelo económico, con las dificultades de este gobierno para poder resolver un modelo determinado que existía en el pasado, que buscaba distribuir a los sectores más desfavorecidos y donde el tema, uno de los temas centrales era el rol central del Estado. El gobierno no logra frenar esto, entre otras cosas también, porque hay una población que no está dispuesta a renunciar a los derechos adquiridos. Y ya vamos más adelante a profundizar en el tema económico. Desde tu visión, Pedro, ¿cuál es la población más afectada en Argentina en términos de estabilidad económica? ¿Cuáles son los sectores que más están sufriendo la implementación de la receta neoliberal? La Argentina, a diferencia de muchos otros países de América Latina, tiene una fuerte clase media. La clase media ha adquirido derechos a lo largo de la historia que en la década del 90, la década neoliberal, lo fue perdiendo a pasos agigantados. Hoy, las clases medias, por supuesto, que están perdiendo a pasos no tan agigantados, pero está perdiendo una parte importante de sus conquistas sociales, de sus derechos, del acceso a bienes, a alimentación, y por supuesto siempre los más desfavorecidos en cualquier circunstancia son los sectores más pobres. En la década del 90 en la Argentina se hablaba de la nueva pobreza en la Argentina, que eran las clases medias que caían en la pobreza extrema. Ese fue un fenómeno en la década del 90 muy importante. Gran parte de esos sectores se recuperó. Es lo que está pasando en Brasil. Lula permitió, como decían ellos, que un sector importante de la clase más pobre pasara a la clase media. Hoy probablemente muchos de ellos están cayendo otra vez. Vamos terminando. Me interesa mucho tu diagnóstico sobre la realidad de los medios de comunicación hoy, ¿no? En la Argentina de Macri. Y quién mejor que tú para este análisis, que sufriste prematuramente la censura tras una larga carrera y valorada, por cierto, en la televisión pública de ese país. Así es, en este momento se registran las marchas en Brasil, Pedro. Tal cual, pero déjenme comentarles algo. Están circulando muchas versiones sobre mi situación en la televisión pública. Quiero decirle que las autoridades me plantearon que no quieren que yo siga en este noticiero. Mi único compromiso es con ustedes y es el de siempre. Información de calidad y honestidad intelectual. La verdad, no sé por cuánto tiempo más tendré continuidad en este espacio. Simplemente quería que lo supieran. ¿Cómo está en general la situación de los medios de comunicación, Pedro? ¿Hay libertad de expresión en el régimen de Macri? Por lo general, los partidos de derecha tienen un discurso de libertad a nivel de los medios de comunicación que no está ligado al tema de las empresas. Es como si la libertad de expresión existiera en algún lugar en abstracto. Pero cuando los medios de comunicación están concentrados en muy pocas manos, que es lo que cada vez sucede más en la Argentina, cuando los medios de comunicación pueden imponer ideas y mentir
de manera impúdica y tener una gran influencia sobre la población y barrer a otros sectores, lo que termina pasando es que en un manto supuestamente de libertad y de libertades democráticas terminan teniendo un férreo control sobre la comunicación. Y en gran medida lo que está pasando en la Argentina. Última pregunta. ¿Ve similitudes entre las propuestas de la derecha ecuatoriana y las promesas que en su momento exhibió Mauricio Macri? Sin lugar a dudas, las derechas latinoamericanas se parecen, se copian y no tienen fórmulas novedosas. Proponen por lo general lo mismo. Prometen crear millones de puestos de trabajo que después no lo hacen. Prometen que van a erradicar la pobreza, no lo hacen, generan más. Prometen que van a desarrollar el país y por lo general producen todo lo contrario, apoyan a sectores muy concentrados. Y además las derechas liberales, neoliberales, conservadoras no tienen propuestas novedosas. Una de las virtudes de la corriente progresista en América Latina fue de proponer algo nuevo, como la ANASUR, como la CELAC. Propusieron cosas novedosas, la creación de Telesur, debates sobre los medios de comunicación. Las derechas latinoamericanas, cuando no les llegan las recetas de Washington, tienen un problema muy serio, porque no tienen nada nuevo para ofrecer. Proponen cosas viejas, aunque digan que proponen algo nuevo. Esto se pudo ver muy bien cuando se le dijo que no al ALCA. El ALCA era el gran proyecto de Estados Unidos para América Latina y las derechas latinoamericanas se quedaron sin propuesta, no supieron qué ofrecer porque dependían de los Estados Unidos. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y espero que sigan leyendo o viendo las noticias en Nodal como siempre. Seguro, seguro, es una referencia obligatoria de este programa. Que estés muy bien, te esperamos el domingo en Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenían la lectura de Pedro Brigger sobre la situación política en Argentina tras un año de Macri en el poder. En este punto hacemos una pausa y a la vuelta charlamos con Ernesto Matos, con quien indagaremos en la salud económica del país. No se aparten, regresamos de inmediato. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3. Edición especial, las 10 promesas incumplidas en los 10 meses de presidente Mau. 1. Impuesto a las ganancias. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. ¿Quiénes pagan ganancias? 1.300.000 sobre 11 millones de trabajadores. Que son 215.000 más que en diciembre pasado. 2. ¿Dólar a 15 pesos? No. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Bueno, vuelve a ser protagonista el dólar en los últimos días. En estos momentos cotiza a 15 pesos con 63. Trabajo. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo y es el camino. Los sindicatos están contabilizando unos 200.000 despidos en los sectores privado y público. Además, Macri vetó en mayo una ley que preveía la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización por considerarla innecesaria. 4. Lluvia de dólares. El equipo de Mau Mau estaba tranquipiola que se venían las inversiones, pero al parecer ahora están recalculando. 5. Resolver la inflación. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Eso decía Macri, pero ¿qué dicen las cifras? La mayor preocupación de los argentinos en este momento es la inflación, que supera 40% anual, ya muy por encima de la proyección gubernamental que se hacía a comienzos de año. 6. 1 millón de créditos hipotecarios. Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Por ahora, parece que le faltan unos cuantos. 7. ¿Devaluar? Nah. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira. El dólar se disparó este jueves más del 40% en Argentina. En un gran pedido de empresarios, el campo y los mercados, una fuerte devaluación podría trasladarse a los precios minoristas que llevan semanas con aumentos de hasta 60% en productos de la cesta básica. 8. Pobreza cero. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza
En términos porcentuales, personas 32,2%. 9. No vamos a eliminar ningún derecho. Lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes. Vota con alegría. Vota con esperanza. Pero Miaucri se encargó de vaciar, entre otros, el Plan Progresar y el Fines, imposibilitando así el ingreso de miles de personas. 10. Plan Belgrano. En todas estas provincias les vengo diciendo que el 10 de diciembre pondremos en marcha el plan de reparación histórica, el plan Belgrano, que le va a dar al norte argentino todas las infraestructuras que necesita para poder crecer. Pasados 10 meses, parece que el plan Belgrano son los padres. Sí, José. A ver, espera, yo tengo acá los 3 cositos. El verde en el rojo, perfecto, José. Y después el verde en el naranja. Y quedó más o menos como un puentecito, ¿viste? Algo así. Perfecto, ¿lo presento? Bueno, el plan Belgrano, ¿eh? Por ahora es esto, hasta la primera obra, ¿eh? Para los que decían que el plan... Acá está, ¿eh? Esto fue Macri en 3, un resumen que está... Todo bien, todo joya y todo legal. Aclaramos que por cuestiones de tiempo no entró, pero también prometieron la independencia judicial, acabar con la corrupción, que todos mejoraban en el segundo semestre, revitalizar las economías regionales, entre otras. Regresamos con más de Mundo al Revés, hoy con el análisis del primer año de gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Y en este segundo bloque nos vamos a enfocar, como lo anticipaba, en el tema económico, de la mano de un especialista, Ernesto Matos, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Ernesto, gracias por atender esta entrevista. ¿Cuál es el balance de este primer año de gobierno en el campo económico? Tu diagnóstico. Bueno, el diagnóstico está muy claro. En términos sociales, se ha incrementado la desigualdad en los ingresos en la Argentina, según los últimos informes estadísticos. En términos de pobreza también ha crecido y todas las medidas económicas que se han adoptado tuvieron como resultado, por ejemplo, en el comercio exterior, cuando derogaron los derechos de exportación al agro, en los primeros 3 trimestres del 2016 se perdieron 9.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario. En el caso de las mineras, que también se derogó los derechos de exportación, se han perdido 6.000 puestos de trabajo. Entonces esto nos demuestra que el liberalismo puesto en el comercio exterior a lo único que nos lleva es al desempleo. Esto tomando en cuenta estos dos sectores. Después, si tomamos el sector de la construcción, con estas medidas de regulación del comercio exterior, de baja de impuestos, la construcción ha perdido más de 30.000 puestos de trabajo, la industria manufacturera 40.000 puestos de trabajo menos en este año. Todo resultado, primero, de la baja de impuestos y después de derogar, en el caso de la industria, se derogó los derechos a la exportación industrial y no han tenido el efecto derrame que los distintos candidatos, bueno, en este caso el presidente Macri ha proclamado también en su campaña, que es esta idea de que dejando a la libertad económica y dejando de lado solamente al mercado hacer, todo esto se iba a solucionar. Y la realidad es que no pasó. Adam Smith en su versión más pura. Sí, más que Adam Smith es una versión muy periférica, porque hasta Adam Smith trataba de impulsar desde el mercado interno hacia el mercado externo. Acá lo que tenemos es una total desprotección del mercado interno, y ahora que se cumple un año de Davos, el presidente Macri había ido a la reunión de Davos junto con el otro candidato que lo ayudó a gobernar, Sergio Massa, una fracción del peronismo liberal, más parecido a Menem en la época de los 90, habían ido al foro de Davos a conseguir las inversiones que iban a llegar a la Argentina. El resultado fue que, si uno ve el Banco Central, donde se registra el ingreso de inversión extranjera, es que en el año 2016 ingresaron 2.200 millones de dólares de inversión. Ahora, si uno ve la inversión de portafolio, que es la especulativa, ingresaron 1.500 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 5 años no habían ingresado inversiones especulativas. Sí lo hicieron a partir de 2016 y es producto de ese encuentro en Davos. Lo que no creció fue la inversión productiva. Es un mito. No hay posibilidad de que la inversión extranjera venga a la región, porque la economía, como está planteado hoy, es de globalización y deslocalización de la producción. Entonces,
Cuando Macri prometió que iban a llegar inversiones, nunca llegaron las inversiones. De todo el flujo de capitales que hay alrededor del mundo, al continente sudamericano solamente llega al 5%. Entonces, a ningún país de la región llega la inversión extranjera si no es a sectores rentables de la agroindustria, de la minería, del petróleo y en algunos sectores de la construcción vinculados a la obra pública. ¿Y cuánto difiere la realidad, Ernesto, con la propuesta económica de Macri en época electoral? No, la propuesta de Macri, como dicen muchos políticos en la oposición y también ya mucha gente que lo votó a la alianza Cambiemos, que es la alianza del PRO y el radicalismo, fue una estafa. Macri prometió la derogación del impuesto a las ganancias y se lo tuvieron que hacer cumplir los sectores políticos de la oposición porque era una promesa de campaña que no cumplió. Prometió que no iba a haber ajuste y lo que estamos viendo en este año es que hubo una contracción del gasto público y prometió que no iba a haber tarifazos. Y este año hubo aumento de electricidad, aumento en el gas, aumento en el agua y se prevé, obviamente, en este año 2017 otros aumentos y principalmente el aumento en combustible, que tiene un efecto cascada en toda la economía. Prometió que iba a bajar la inflación. La inflación en Argentina cerró con el 44% de inflación. Si uno mide para los sectores del 10% asalariados de menos ingresos, ahí la inflación es del 50%. Entonces estamos viendo que el eslogan de campaña de promesas rápidas de Cambiemos fue una estafa al pueblo argentino. ¿Es correcto hablar de una economía en recesión, Ernesto? ¿Cuáles son las cifras que configuran este estatus? El gobierno tenía previsto una caída del producto del 2,4% según el informe de expectativas monetarias del Banco Central, pero la realidad es que la economía este año podría estar superando el 3% de caída. En una recesión económica, la inversión local no ha tenido un repunte y el consumo no termina de recuperarse, ni público ni privado. Lo que marca esto es que para el año 2017, si no hay reactivación del mercado interno, difícilmente se cumplan las proyecciones que tiene el gobierno de crecer al 3% cuando ya el FMI proyectó que la Argentina va a crecer al 2,7%, o sea, ya está tirando para abajo en enero, así que se espera que la proyección se corrija y obviamente este 2017 tampoco o casi nulo va a haber de crecimiento. ¿Y qué lectura merece el despido del ministro Prat-Gay, ¿no? Este tan promocionado gurú económico en el que Macri depositó toda su confianza al inicio de su gestión y el encargado finalmente de vertebrar toda esta política de shock en el primer año de gobierno? Alfonso Prat-Gay va a ser recordado como el ministro del endeudamiento y el pago de los fondos buitres. Alfonso Prat-Gay junto a su compañero Nicolás Toto Caputo son hombres de la banca extranjera. Alfonso viene del JP Morgan de hacer más de 10 años, el Instituto de Investigación de JP Morgan en Londres. Conoció a Toto Caputo porque es uno de los hombres también del Deutsche Bank. Y esta es la gestión de Alfonso Prat-Gay tuvo que ver con la primera etapa del gobierno de Macri, que era endeudarlo. La Argentina va a cerrar este 2016, o ya lo cerró con los datos que muestran que el endeudamiento llegó a superar los 50.000 millones de dólares, el doble de lo que la Argentina consiguió por las privatizaciones durante los 90. Entonces, este negocio del endeudamiento está relacionado con las comisiones que tuvieron los bancos. Si uno ve la primera tanda de dinero que se consiguió para pagar a los fondos buitres, el 66% era de inversores norteamericanos y el 25% europeos. Ahí están los dos bancos, Deutsche Bank y JP Morgan. Entonces, la gestión de Alfonso Prat-Gay va a ser simplemente recordada por el fuerte endeudamiento y el condicionamiento a futuro que le deja al pueblo argentino. ¿Cómo explicar cifras tan altas de inflación, Ernesto? 40% anual. ¿Qué pasa con la regulación de los precios? Y bueno, ¿cómo está afectando este fenómeno en el crecimiento de la economía? Bueno,
Bueno, me parece que si contraponemos los datos que emitió el Banco Central, si uno mide la base monetaria, hay una premisa liberal que dice que emisión genera inflación. La realidad es que en el 2015 la Argentina, el crecimiento de la base monetaria fue del 34% con una inflación del 25%. Y este año 2016 la base monetaria se contrajo al 31%, medido interanualmente, y la inflación fue del 40%. Lo que muestra esto es que la política de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, es un fracaso en términos de medición de la inflación y de su control. Lo que muestra es que si no hay regulación en el precio de los alimentos y otros consumos masivos, no se puede llevar adelante un control de la inflación para moderarlo. Es lo que hacía el anterior gobierno con distintas medidas, incentivando el consumo, controlando precios, bajando comisiones de tarjeta y llevando adelante grandes acuerdos que le permitían al trabajador acceder a productos más baratos y con financiamiento más barato. Había un margen de inflación, pero hoy estamos a niveles que son 15% más cuando la política fue liberalizar la economía, o sea, de regular los precios. Vamos terminando. ¿Cuál es tu lectura del panorama político en la región? ¿Observas un avance de la restauración conservadora, citando las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa? ¿Cómo lo explicas? Bueno, creo que es un momento en el cual los pueblos han tenido una suerte de toma de conciencia en los planos en los cuales no solamente hubo una injerencia extranjera, en el caso de Paraguay un golpe de Estado, en el caso de Brasil hubo un golpe de Estado, en el caso de, bueno, no nos olvidemos que en Ecuador hubo un intento, igual que en Bolivia, que fueron, digamos, aplacados. En el caso argentino uno encuentra que cuando acá el ministro de Economía, el gobierno dice vamos a congelar la planta estatal, uno escucha que en Brasil dice vamos a congelar el presupuesto 20 años. Hay una suerte de coincidencia de intereses en los cuales el liberalismo económico ha vuelto, pero uno podría definir esta etapa como una segunda etapa del neoliberalismo de los 90, pero con una variable que es necesaria tener en cuenta, que son los medios de comunicación que hacen de una suerte de paraguas para tener blindada la posibilidad de una mayor toma de conciencia de la población, ya que lo que hacen es evitar dar difusión a los distintos casos de corrupción o de debate económico en los cuales se ve, digamos, atentada a la población si uno piensa que van a reducir el gasto público. En cualquier país una reducción del gasto público es menos escuela, menos hospital, menos camino, y eso implica un menor bienestar social. Entonces me parece que la región, el último bastión que queda, siendo, digamos, países que están vinculados al progresismo de la región, y es Venezuela, Ecuador y Bolivia, digamos, en los cuales se asciende un poco la esperanza de mantener el faro de una continuidad y vuelta al gobierno de los sectores populares. Hay que tenerlo en cuenta esto cuando enfrente Trump puso como secretario de Estado a un hombre de ExxonMobil, ¿no? Así que son desafíos que hay que tener en cuenta en este momento, y que bueno, que el mundo está cambiando y hoy China está mirando hacia un pedido de liberalización de las economías. Y en ese contexto, ¿qué expectativas mantienes de las elecciones en Ecuador? ¿Cómo se observa desde Argentina esta coyuntura electoral? Bueno, Ecuador es uno de los principales países que ha mantenido sus cambios y transformaciones sociales y las bajas en temas laborales. El tema está en Guayaquil, desde acá se ha seguido con atención en aquel momento de conflictividad del 2008, cuando la media luna de Bolivia, Santa Cruz, pedía una separación, Guayaquil también, y desde Bolivia saludaban a lo que hoy conocemos como la Sociedad Rural Argentina, esta que hoy impuso la derogación de los derechos de exportación, este programa liberal, por lo cual se sigue con atención lo que vaya a pasar en Ecuador, porque también está emergente y latente esta posibilidad
de los sectores de derecha, con esta idea de instalar de que un gobierno progresista que ya está más de un tiempo debería cambiar, es como el latiguillo que van a utilizar para contrarrestar al oficialismo. Me parece que en esto la población va a tener que estar muy atento, porque fíjense en el caso argentino, con un eslogan como decir el cambio, lo que hoy están padeciendo muchos sectores trabajadores. No hay turismo en la costa argentina, hay desempleo, crece la pobreza, y todo porque habían comentado que había pasado una década ganada y que tenía que cambiar un gobierno. En eso me parece que los trabajadores tienen que estar muy atentos a lo que lograron, y hay que cuidarlo manteniendo al gobierno que lo logró, porque no hay otra forma de resistir ante la distinta influencia de los medios de comunicación que van a tratar de convencer. Ernesto Matos, muchas gracias. No hay por qué. Un saludo a todos. ¿Puede Argentina ser un espejo para Ecuador? Es una pregunta que usted deberá contestarse valiéndose de la observación. Examinar lo ocurrido en el sur puede ayudarnos a meditar una decisión en la que se juegan muchas cosas. El llamado de este programa simplemente es a ponerse en guardia ante los cantos de sirena que nos aturden por estos días. No nos permitamos ser ingenuos. Ejercitemos una reflexión concienzuda sobre lo que se esconde bajo la incesante invocación de un cambio. El momento histórico nos exige atención, mucha atención, sobre el cómo, en qué dirección y bajo qué liderazgo queremos a nuestro país. Nos exige también rigurosidad con las opciones que elegimos, a demandar más transparencia, a reclamar más eficacia y oportunidad, pero no perdamos la memoria histórica y, sobre todo, no cedamos nuestras cuotas de igualdad y dignidad. Despedimos. Nuestro próximo encuentro será el jueves, 22:15 por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Que estén muy bien.